¿Qué tienen normalmente interesante esas personas que a muchos les resultan inspiradoras? Algo que es genuino en ellos, algo que solo ellos pueden aportar. Por eso copiar no tiene sentido. Hoy vamos a hablar del tercer principio, que es no copies. Es el principio que publicamos el mes de marzo. Creo que detectar la diferencia entre cuando alguien ha copiado o alguien se ha inspirado en un principio puede ser dudoso, salvo que conozcas bien la situación de la persona. Creo que depende de la sensibilidad del interlocutor también. Creo que una copia no se puede mantener a largo plazo. Me viene el ejemplo de algún cantante que copian a otro. Tú puedes copiar el estilo de una canción o un estilo musical, pero lo que jamás puedes copiar es la esencia, la inspiración, el arte, la sensibilidad del creador inicial de esa melodía o de ese estilo de música. En el mundo de los artistas y en el mundo en general, en algún nivel es inevitable inspirarse porque, como se suele decir coloquialmente, todo está inventado. Lo único que va a hacer la diferencia es el aporte particular, la esencia, el espíritu, el duende, como dicen en Andalucía, que tú aportes a cada situación. Al nivel de la forma podríamos decir que todo es copia de todo o que todo es inspiración, depende de dónde se vea. La copia es algo chabacano, es algo que tú detectas. Para mí la inspiración tiene que ver con que dos personas beben de la misma fuente. Y al beber de la misma fuente, el resultado puede ser similar, porque se han inspirado de la misma idea. Cuando alguien copia, no está recurriendo al origen, a la raíz, a esa idea inicial de donde parte el resultado de esa inspiración, sino que cogen el efecto, la forma, el resultado y quieren hacer lo mismo. Quien es sensible puede detectarlo. Como la copia tiene que ver con ver el resultado que te gusta y hacer lo mismo, suele ser algo cortoplacista. Depende de la copia. Hay copias que son muy evidentes, otras que son más sutiles. Copio tu forma de vestir, por ejemplo. Puedo llevar lo mismo que tú llevas, pero si mañana tú cambias de estilo, yo voy a seguir usando lo que tú usaste y no voy a estar actualizado. Para mí una copia está desactualizada, porque como se queda en un resultado y los resultados son estáticos, pero la fuente de la inspiración o la persona que está inspirada va evolucionando. Cuando alguien copia nunca puede copiar la evolución, sí puede ir copiando los resultados de esa evolución, pero insisto, nunca puede beber de la fuente porque no llega a conectar a ese nivel. Yo en el principio explico que la diferencia entre copiar e inspirarte es que cuando copias ves el resultado y haces lo mismo, y cuando te inspiras, observas qué mueve dentro de ti ese resultado que te gusta. Por ejemplo, puedes ver una obra de arte que te inspire. La inspiración no te tiene por qué llevar necesariamente a pintar otro cuadro o a hacer otra escultura. La inspiración ha de llevarte a una emoción. Me evoca esta idea. La idea de la inspiración es que esa evocación te lleve a tu forma particular de representar la gratitud o la belleza o la pasión. Hablas de que está de moda copiar las rutinas de celebridades o de personas de éxito intentando alcanzar el mismo resultado. Y pones el ejemplo de Steve Jobs. Si Steve Jobs, por ejemplo, se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, hacía 100 flexiones, luego meditaba media hora y después se daba una ducha fría, por ejemplo, copiar esa forma jamás te va a convertir en Steve Jobs, porque solo Steve Jobs sabía la causa o conocía el para qué o el objetivo o el sentido intrínseco que para él tenía hacer la rutina que fuera que hiciera. Steve Jobs o cualquier persona a la que tú intentes imitar. Por eso para mí es tan importante no copiar sino inspirarse. Quizás a esa persona, a X persona a quien intentas copiar, le va súper bien levantarse a las 5 de la mañana porque es una persona que está mucho más lúcida por la mañana y se acuesta temprano. A lo mejor a ti forzarte a hacer eso no tiene ningún sentido porque a lo mejor tú trabajas hasta tarde o tu trabajo tiene una exigencia física que no lo tiene el trabajo de esa celebridad o esa persona de éxito a la que tratas de copiar. O tu estilo de vida no precisa de madrugar. Y a lo mejor te estás boicoteando por madrugar. O a lo mejor sí te va bien madrugar, pero simplemente por imitar lo mismo que el otro hace, está claro que no vas a obtener el mismo resultado. Vuelvo al mismo punto constantemente. ¿Qué mueve en ti? Cuando tú ves a esa persona a la que admiras, ¿qué mueve en ti? A lo mejor mueve en ti algo que no está explícitamente en él. Y esto es lo interesante. A lo mejor ves a alguien que te mueve las ganas de, no sé,
las ganas de leer más o de informarte más. Y no porque esa persona te esté enseñando explícitamente que es alguien muy estudioso o que lee mucho, pero le consideras alguien con mucho conocimiento sobre una materia, con la que a lo mejor se crió desde niño y para él es intrínseco ese conocimiento. Pero como para ti no es algo innato porque nunca has conocido eso desde cerca, necesitas estudiar. Entonces eso sí podría ser una forma de inspiración. Tú captas qué es lo que reconoces en la persona y al llevarlo hacia ti, reconoces o encuentras cuál es el camino para llegar a ese objetivo. Quizás esa persona a la que tratas de imitar o que te inspira, mejor dicho, nunca estudió porque nació en un entorno donde creció con ello. Tú quizás sí necesitas estudiar. Eso sí sería, por ejemplo, un ejemplo de inspiración. O al revés, esta persona tuvo que estudiar años y tú, para aplicarlo en tu profesión o en tu vida, aquello que esa persona hace, no necesitas literalmente estudiar. Necesitas encontrar tu método. ¿Qué tienen normalmente interesante esas personas que a muchos les resultan inspiradoras? Algo que es genuino en ellos, algo que solo ellos pueden aportar. Por eso copiar no tiene sentido, porque ellos tuvieron la capacidad de encontrar dentro de sí eso que era de valor. Entonces lo que normalmente se admira es lo que hay de valor, lo que hay de genuino, de especial, de particular en ellos. El hecho de intentar hacer exactamente lo mismo nunca lo vas a conseguir porque lo especial en ellos no es lo que hacen en sí, no es el efecto. Lo especial en ellos es el lugar desde donde ejercen aquello que hacen bien o aquello que hacen de una forma bonita, inspirada, brillante. De ahí que el mensaje que se capta en estas personas es: sigue tu emoción, sigue tu pasión, sigue tu corazón. Muchas personas no saben cuál es su pasión, pero lo importante es encontrarla. Y la pasión, como muchas veces digo, no tiene que ser algo con muchas florituras o con fuegos artificiales o algo hipergrandioso. No todo el mundo va a ser un gran actor, un gran cantante, un gran escritor. Pero quizás eres un gran padre. Eres grande en lo que haces, por muy cotidiano que seas. A lo mejor tienes un bar y tienes el don de hacer sonreír a las personas por la mañana cuando le pones un café. Para mí eso es algo profundamente inspirado. O tienes el don de conocer a la gente y hacerle sentir bien, en lo que sea tu profesión. Porque no tenemos todos que ser gurús, o no tenemos todos que ser grandes artistas, o estar en la farándula, o ni siquiera ser conocidos para hacer algo grande con nuestras vidas. Y a lo mejor simplemente el hecho de aprender a ser mejor madre, o aprender a ser mejor compañero en tu trabajo, o aprender a quererte más si eres una persona que te castigas y te maltratas en tu cuerpo o en tu mente, pues eso ya sería hacer algo bonito y algo inspirado. La inspiración quiere decir escuchar el espíritu, la esencia en nosotros. Creo que hay gente que no encuentra su pasión porque no paran el tiempo suficiente para escucharla. Cuando pensamos en pasión, lo asociamos al corazón, a la emoción, a lo más instintivo, no sé si llamarlo visceral, no me gusta tanto esa palabra, pero cuando alguien piensa en pasión, piensa en color rojo, piensa en corazón, piensa en emoción, en fuego, en todo aquello que sea muy cálido, muy relacionado con la calidez. Esto es lo opuesto a lo mental. Lo que es muy mental, lo que es muy racional, normalmente se asocia a algo más frío, más azul, más metálico, el aire, todo muy elementos que tienen que ver con mayor frialdad, menos tangibles. Cuando intentamos sobreanalizar la pasión o cogemos moldes externos, como decíamos, para copiar, la pasión de fulanito era esto, la mía debería ser también esto, o me gustaría que mi pasión fuera también la pasión de X persona, ya estamos cometiendo un error, porque la pasión tiene mucho que ver con la inspiración. Es algo muy personal, muy ligado a nuestra personalidad, a nuestras características. A lo mejor estoy viviendo una situación aparentemente dura o traumática, o las circunstancias de mi vida no son las ideales, entre comillas, aparentemente. Pero hay muchas personas que vencen situaciones muy duras que son profundamente inspiradoras. Lo inspirador en ellos quizás no es tener un don maravilloso o ser muy inteligentes o hacer algo especialmente bien. Muchas veces, a pesar de sus dificultades o de sus limitaciones, aparentes limitaciones físicas o mentales o circunstanciales o económicas, no importa el grado al que estén dándose esas limitaciones, conseguir superarse, conseguir encontrar eso de valor que puede aportar una persona que a lo mejor está limitada. Esa persona limitada quizás es de inspiración para muchos que lo tienen todo, pero son infelices, por ejemplo. Sé que puede estar pareciendo un poco abstracto lo que estoy diciendo porque al final estamos hablando de cuestiones muy abstractas, la pasión, qué es copiar, qué es imitar, ya que esto en la forma no se puede detectar, salvo, insisto, que seas sensible o que
puedas verlo o que conozcas el bagaje de una persona. Me pides una forma muy concreta de encontrar la pasión. Desde mi perspectiva, lo primero que tiene que hacer alguien que busque su pasión es parar. Parar el ruido mental, parar de pensar y parar de funcionar con el sistema de creencias y de pensamientos que ha utilizado hasta ahora. Si alguien tiene un bloqueo porque no reconoce su pasión, si sigue razonando, pensando y viendo el mundo de la misma forma que lo ha visto hasta ahora, concluyendo sobre las situaciones de la misma forma en que lo ha hecho hasta ahora, nunca va a aparecer nada nuevo en su mente. Ya lo decía Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez intentando tener resultados diferentes. Entonces, si alguien no encuentra su pasión, primero debe parar, no literalmente, ¿vale? No significa que se quede todo el día en una silla, parar, de seguir su inercia de vida, de seguir su inercia de razonamiento. Si siempre piensas en esta dirección, haz un pequeño viraje. Si no sabes cómo empezar a pensar de forma diferente, al menos no retroalimentes los mismos pensamientos, las mismas acciones y las mismas creencias a diario. Ese simple acto de parar, de no seguir el mismo camino, inevitablemente te va a llevar hacia otro. ¿Cómo se hace un camino? Yendo en una misma dirección. En el momento en que viras un poquito, ya es otro camino. No puede ser el mismo, es otro, es una alternativa de vida, una alternativa de pensamiento. Tiene que ver con el nivel de las creencias. Esto se reconoce en frases del tipo: todos los empresarios son malos, todas las mujeres son así, todos los hombres son así, no es posible encontrar otro modo de vida, o si he nacido en un entorno pobre estoy condenado a ser pobre. Todos esos tipos de ideas que son muy categóricas, es importante no alimentarlas. ¿Cuál es la principal dificultad? Que mucha gente ni siquiera es consciente de las creencias base que rigen su vida. Por eso siempre insisto en el autoconocimiento. Primero tienes que reconocer qué tipo de creencias base rigen tu vida. Por eso invito a parar, a no hiperreaccionar. Muchos de los momentos que las personas evitan, de soledad, de quedarse en casa, de no tener la agenda cubierta, de no hacer siempre lo mismo de forma automática, todo eso que genera cierto grado de incomodidad es lo que nos lleva a parar. Si siempre voy a este tipo de eventos o siempre actúo de esta forma porque me cuento que no sé hacerlo de otra forma o porque me da miedo cambiar o porque me genera culpa no hacerlo, lo que estoy evitando es detenerme. Es decir, estoy retroalimentando una forma de vivir y consecuentemente una forma de pensar. O al revés, tengo una forma de pensar que me lleva siempre en el mismo camino de vida. Invito a parar y parar muchas veces genera incomodidad porque me hace tocar emociones que son incómodas, que las evito siempre. O emociones que son nuevas. Normalmente no son nuevas, son antiguas, pero como nunca paro no soy consciente de que siento cierto nivel de emociones como puede ser la tristeza, como puede ser el enfado, como puede ser la soledad, como puede ser una sensación de vacío. Normalmente esos son el tipo de emociones que son más pasivas, más reflexivas, más, insisto, pueden ser incómodas, son las que se tratan de evitar. Nadie trata de evitar la alegría o incluso la ira. Hay gente que vive con un nivel de enfado fuerte porque normalmente el enfado, como implica una proyección, como implica culpar al otro o al mundo o a las circunstancias o a mis jefes o al Estado o a quien sea o a mis padres, como implica culpar a otros, la ira es más cómoda porque siempre me deja fuera, nunca me devuelve a mí. ¿Vale? Entonces, para mí la clave es parar. Puede parecer también abstracto parar, pero cuando paras tu ruido mental, paras de alimentar tus creencias automáticas, paras de creer que lo sabes todo. Normalmente cuando alguien no encuentra su pasión es porque ha sacado demasiadas conclusiones acerca de la vida, acerca de lo que es la vida, acerca de lo que son las relaciones, acerca de lo que él mismo es. Tiene ya demasiadas conclusiones cerradas. Y si yo pienso que yo soy así, con las características o las ideas que yo tenga acerca de mí, normalmente esas ideas son limitadas o limitantes, no puede aparecer nada nuevo. Estoy bloqueando mi pasión porque estoy concluyendo quién soy. Y si dentro de la idea de quién soy no hay nada que me guste o apasione, o simplemente tengo un perfil miedoso que he vivido toda mi vida reaccionando para evitar el abandono, para evitar la carencia económica o para evitar cualquier tipo de situación nueva, estoy reaccionando constantemente, que es lo que suele ocurrir, las personas reaccionan o simplemente no se detienen, no puede aparecer una nueva idea en su mente. ¿Y si cambiara de profesión? ¿Y si me permitiera sentir que no tengo que hacer siempre esto con mi familia o con mi pareja, o al revés, nunca tengo pareja porque tengo determinadas ideas acerca de mí o de las relaciones que me limitan,
Es decir, si empiezo a poner en duda todo aquello que he pensado siempre y que ha retroalimentado mi forma de estar en el mundo y mi identidad, ahí empiezan a aflorar otro tipo de gustos. O tengo miedo a las relaciones, o todo lo contrario, tengo un nivel de adrenalina tan alto que necesito siempre estar haciendo porque pienso que solo me puedo ganar la vida con ese nivel de adrenalina o con determinado tipo de trabajos muy adrenalíticos que me generan a la vez una inestabilidad emocional. Ya he concebido que yo soy incapaz de tener un trabajo de oficina porque a mí me encanta estar moviéndome. Pero llega un punto que siempre estar moviéndome o profesiones más artísticas me generan una gran inestabilidad económica. Y a lo mejor yo mismo me he encasillado como un artista y no salgo de esa idea, pero a lo mejor el arte no tiene que ser necesariamente ser actor o ser fotógrafo o ser pintor. A lo mejor puedo tener otro tipo de profesión que me dé una mayor estabilidad y ser un artista en mi profesión. Insisto, ser un camarero que haga feliz a la gente o ser un dependiente que lleve alegría a sus compañeros. Es decir, hay tantas formas de arte y normalmente es ese personaje, esa identidad la que te dice que para ser artista tienes que estar dentro del rango de lo que es ser artista o cualquier otra profesión, ¿vale? Pongo esta idea, a costa de un sacrificio económico en el que sufro porque no tengo una estabilidad económica, o no puedo formar una familia porque no tengo dinero, o no puedo comprarme una casa o vivir medianamente holgado porque estoy tan obcecado con ser director de cine o hablo de profesiones más artísticas, pero puede ser cualquier otra idea, o quiero sacarme X título porque mi padre era juez y yo quiero ser juez y me obceco en sacarme unas oposiciones que no soy capaz de sacármelas. No estoy encontrando mi pasión, estoy bloqueando mi pasión porque tengo ya demasiadas ideas de que yo debería ser juez porque vengo de una familia de jueces o abogado o médico y a lo mejor mi sueño es cualquier otro, algo sencillo, pero como tengo un juicio implícito del que no soy consciente, un juicio ya sea familiar o sea mío de que cualquier profesión por debajo de abogado es un error, pues también estoy bloqueando mis aspiraciones. Entonces tiene que ver con parar y con empezar a cortar lazos tóxicos con ideas que he tomado de otros, que no son conclusiones a las que yo he llegado por experiencia propia. Hay que atreverse a vivir por experiencia propia y sobre todo es muy importante atreverse a cambiar. He dedicado 20 años de mi vida a estudiar oposiciones o 20 años de mi vida a formarme como actor. A lo mejor a los 40 o a los 50 años me doy cuenta de que no. No hay nada de malo en regular o en hacer un giro de 180 grados y cambiar de vida, de decepcionar entre comillas a otros, porque lo que ocurre muchas veces es que cuando hemos generado demasiados testigos de una identidad, ya sea en una dirección o en otra, en la dirección más convencional o en la dirección más alternativa, como tengo tanta identidad y tanto personaje en cualquiera de las dos vertientes, de repente no me permito dejarlo todo e irme a meditar al Tíbet o al revés. He sido toda la vida un hippie y de repente me apetece tener otro tipo de profesión que me da otra estabilidad o que me da otra tranquilidad. Entonces es importante aprenderse a romper moldes y para ello también aprender que vas a decepcionar, insisto, entre comillas, porque creo que es una trampa mental el pensar que decepcionamos a otros. Es decir, mi identidad se ha convertido en una identidad muy ligada a lo que otros piensan de mí, porque como no he mirado dentro de mí, he estado mirando toda mi vida fuera, mi identidad o la idea de quién soy viene acerca de lo que piensa mi familia, mis amigos, mis compañeros de profesión, mi gremio. Hay que atreverse a romper moldes y esa es la diferencia entre alguien que copia y alguien que se inspira. Alguien que se inspira es valiente y dice, bueno, vengo de este gremio, toda la vida he intentado dedicarme a esto. También es muy sabio parar y recular y decir, aunque lleve 15 años o 3 años o 2 meses intentando algo, a lo mejor esto no es para mí. Y es tan bonito y tan honesto y habla tanto del amor propio, atreverte a parar y decir, es que a lo mejor no valgo para eso. Que a veces en el simple cuestionamiento de por mucho que hayas luchado en una dirección, atreverte a parar y decir, ¿y si esto no es para mí? Ese cuestionamiento es súper sabio, eso sería el segundo punto. 1, atreverse a parar. 2, empezar a cuestionarse si lo que he creído siempre es válido, si realmente lo que estoy intentando es para mí. A veces dejar de intentar algo, porque probablemente lo hayas hecho desde un lugar forzado y no inspirado, sino copiando lo que otros te han dicho que tienes que hacer, eso es súper valiente y súper sabio. Wow, he dedicado toda mi vida a formarme y soy médico, imagínate. Es que a lo mejor odio la medicina, o no me gusta, o no es lo que yo esperaba. O vengo de una familia de médicos, es que no me gusta la medicina, o no me gusta tal como se concibe. Pues empiezo a formarme por un camino más alternativo, o dejo la medicina y me voy a vivir de cualquier otra cosa. Veo muchas personas que son X profesión frustrados, la típica idea de el no sé qué frustrado. ¿Por qué es? Porque, a ver, por mucho que a ti te gustaría ser X, es que a lo mejor no vales. Y no hay nada tan bonito y tan honesto como pararte y decir,
jolín, toda la vida yo me imaginé que iba a ser esto, pero a lo mejor no quiero serlo. A lo mejor no me gusta, a lo mejor ni siquiera era una idea mía. A lo mejor la he copiado, no me he inspirado. Entonces, punto 1, parar. Punto 2, cuestionarse. Punto 3, para mí el punto 3 tendría que ver con dejar de hacer testigos. Date un tiempo en ese parar y en ese cuestionarte, date un tiempo y espacio para ti, reflexión interna. No hagas todo el tiempo a la gente testigo de todo. Esto lo he visto muchas veces. Alguien se plantea cambiar de profesión y de repente coge la primera idea que le aparece por ahí, el primer idea de negocio, la primera propuesta que le hace cualquiera y se lanza de cabeza. O bien va haciendo testigos a todo el mundo de su proyecto. No hagas testigos. Piénsatelo, razónalo, porque a lo mejor hoy piensas que quieres ser albañil y en una semana resulta que no era albañil, sino que querías empezar a hacer esculturas. Sabías que era algo relacionado con trabajar con las manos. Y a lo mejor después de pensar que quieres dedicarte a ser escultor, resulta que no, que al final quieres ser diseñador gráfico o arquitecto, cualquier profesión que tenga que ver así un poco con el diseño. Es decir, deja que esas ideas que van surgiendo vayan tomando una forma. ¿Cómo sabes cuál es la forma definitiva? Porque es inevitable. El punto 4 tendría que ver con la inevitabilidad. Sabes cuando algo es tu pasión porque es inevitable para ti, no tienes elección. No hay duda entre si quieres ser albañil, escultor o diseñador gráfico. Sabes que coger un ordenador te apasiona. Sientes que las posibilidades que te da hacer un diseño con el ordenador no te las da hacerlo con un bloque de mármol o haciendo una casa. Entonces, reposarlo, no hacer testigos, no ir corriendo a que otros te aprueben, porque si no estaremos incurriendo en el mismo error, en copiar, en buscar, en que otros te aprueben. Está bien, entiendo que siempre hay alguien con quien tú vas a querer compartirlo, pero que sea un alguien o muy pocos alguienes y de mucha confianza. Vete afianzado en eso y cuando ya lleves meses en una dirección, con claridad mental, siguiendo ese mismo propósito cada día o teniéndolo en mente cada día, materialízalo. Y una vez que lo materialices y que medianamente te funcione, ve generando algún testigo si quieres. Pero mucha gente veo que tiene prisa. Y la trampa es que cuando tú en tu mente te cuentas, voy a meterme en un curso de diseño gráfico, suponiendo que elijas esa opción, ya para tu mente eso se ha cumplido. Ya soy diseñador gráfico. A nivel mental funciona así, al nivel más inconsciente. Cuando ya me cuento, voy a apuntarme a un curso, ya me cuento, ya mi mente va a fantasear y a contarme que ya estoy haciendo campañas de publicidad para Louis Vuitton o para la marca que sea. Y ya te visualizas como diseñador gráfico. Entonces, está bien que tú tengas un objetivo, pero no generes demasiados testigos ni lo verbalices en exceso, porque si no, tú mismo te vas a condenar y a boicotear. He generado tantos testigos de mi idea que a lo mejor me apunto al curso de diseño gráfico, estoy un mes y veo que no era para mí. Entonces, date la oportunidad de ensayo y error, pruébalo. La pasión creo que es algo que no se forja en un día. Y aunque más o menos sepas la dirección de lo que te gusta, va a haber pruebas en las que vas a fallar, que no son fallos, en el fondo es una acumulación de aprendizaje y de experiencia, pero va a haber pruebas en el camino. Entonces creo que es de compasión hacia uno mismo, darse espacio, no definirte, porque cuando alguien no encuentra la pasión muchas veces es porque ya se ha definido, yo soy esto, o yo soy muy tonto para esto y solo me valgo para esto otro. A lo mejor no es así, a lo mejor hay 500 opciones más que no habías explorado. Entonces creo que para evitar cometer el mismo error es muy importante darte espacio, darte tiempo de reflexión, de ensayo de error, ir probando, ir sintiéndote y aunque ayer creyeras que te gustaba, a lo mejor, insisto, 2 meses después no te gusta, pues cambias. Si sigues los consejos de alguien exitoso, le estás comprando el billete de lotería que compró en el pasado. Estás planteando, si sigues ciegamente los consejos de alguien exitoso, estás comprando el billete de lotería que ya le ha tocado, es decir, un billete de lotería caducado, ya cobrado. Afirma el principio de no copies esta frase que planteas. Es que es lo mismo, fíjate, está muy bien explicado además en esa frase. Es un billete caducado, es un billete ya cobrado de lotería, usando la metáfora de la lotería. Ese número ya tocó, ese boleto, como dices, ya está cobrado, entonces no se podría volver a cobrar. Estoy de acuerdo con la frase porque es lo que estoy diciendo, no estás copiando la esencia. Esa persona se enriqueció con ese billete de lotería porque era para él. Si hablamos en términos un poco más trascendentales, estaba en su plan, estaba en su guión que le tocara. Entonces, no a todos nos toca lo mismo, porque no todos tenemos que aprender lo mismo. Esto que planteamos del guión tiene que ver con lo otro que preguntas sobre el éxito, sobre la suerte y el éxito. Y he escuchado las dos vertientes, la de el éxito tiene que ver con el trabajo duro y el éxito tiene que ver con la suerte.
Y yo diría que es una mezcla. Ni siquiera a mí me gusta usar excesivamente la palabra suerte. No la uso creo que prácticamente nunca. Para mí tiene que ver con ese plan de vida, con ese guión de vida. No es suerte, ni es trabajo duro exclusivamente, es una mezcla. Es tu reconocimiento, ¿ves? Esto otra vez nos conecta con la inspiración. Tu reconocimiento de que tú en tu vida tienes que hacer esta tarea, desde fundar el grupo Inditex como Amancio Ortega a ser una gran madre. Todos los niveles sirven, insisto, por favor, no creamos que hay unos grados de éxito diferentes a otros. El éxito es cumplir con tu misión de vida, para mí. Y tu misión de vida tiene que ver con escucharte e ir en una dirección, es decir, reconocer qué te hace vibrar, qué te motiva, qué te gusta, qué te hace feliz y seguir esa dirección. Claro que esa dirección va a requerir esfuerzos en el camino, trabajo en el camino, pero no hacerlo te generaría más dolor. Si tú reconoces que te apasiona hacer algo, por muchas horas que te tome, por mucho esfuerzo que te tome, lo vas a hacer. Entonces podríamos decir que ese éxito que tú consigues en un futuro ha requerido de trabajo. Y también podríamos hablar en términos de suerte que ha requerido suerte, pero no en forma de que hay una estrella, qué suerte has tenido, sino has tenido la suerte, vamos a llamarlo así, de reconocer que eso te gustaba. Me gusta hablar más en términos de suerte así. Has tenido la suerte de reconocer que eso era para ti y como has sabido o has podido ver lo que dicen estar en el lugar y en el momento adecuados, eso forma parte de tu guión. Eso tú no lo puedes malear, eso es lo que normalmente se llama suerte. Tú no puedes forzar estar en el lugar adecuado, con la persona adecuada, en la que hablas, escuchas esto, reconoces que eso te gusta, como reconoces que te gusta, empiezas a informarte de qué es aquello, entonces empiezas a ir en esa dirección y esa dirección te lleva a ir trabajando muy duro y a lo mejor sin darte cuenta en 15 años eres un tío maravilloso haciendo lo que sea. Entonces, ¿es suerte o es tu guión, es tu plan, es tu objetivo de vida? Era lo que tú tenías que hacer que era inevitable. Para mí en el éxito, que insisto, el éxito para mí es haber cumplido tu misión, hay un componente de ambos. Has tenido la suerte o has tenido la perspicacia o la inspiración de reconocer que eso era para ti, al estar en el momento y lugar precisos, eso tú como personaje tú no puedes elegir, estar en el momento y lugar precisos. Eso te toca, eso es a lo que se llama suerte, esa parte del azar te ha tocado cuando realmente era parte de tu guión, de tu necesidad de cumplir esa misión que tenías que cumplir, o esa tarea o ese trabajo en esta vida, era lo que tú venías a ser en esta vida y luego eso requiere un trabajo, es inevitable. Entonces claro que no puedes comprar usar el billete de lotería caducado. Planteas que Andre Agassi, que es un tenista, para quienes no lo sepan, a él nunca le gustó el tenis y su padre le forzaba a jugar al tenis y le insistía mucho porque lo cuenta en su biografía. Y preguntas si es mejor obtener el éxito a través de hacer algo que es forzado y que no te gusta, y al final tener mucho dinero y mucho éxito, si eso es mejor que seguir tu emoción y a lo mejor acabar teniendo una profesión pues más normal, ¿no? Claro, aquí el planteamiento me parece erróneo en la medida en que escucharte y seguir tu pasión no tiene que ver necesariamente con renunciar. Su pasión a lo mejor no le hubiera llevado a tener una vida peor. Yo es que no he leído las memorias, no sé si él fue infeliz o lo recuerda con dureza y con sacrificio. Él nunca le gustó, dices. Y luego cuando ganaba premios tampoco le gustaba. A mí lo que me llega de esta historia es que al final lo que tenía que trabajar era la frustración. Es decir, si hubiera sido recepcionista en un hotel, a lo mejor hubiera estado también frustrado. El hecho es que esta persona, la emoción repetitiva y constante en su vida, por lo que dices que pone en su biografía, era la frustración, o era una emoción muy predominante. Si hubiera sido recepcionista, probablemente se hubiera frustrado porque le hubiera gustado tener más éxito en la vida. Entonces yo separaría. Hay una parte que tenía que ver con su guión, su plan de vida. ¿Cuál era su suerte o su estar en el momento y lugar adecuados? Y ojo, que esta afirmación de estar en el momento y lugar adecuados no tiene que ver necesariamente con que sea lo más halagüeño. Cuando tú, por ejemplo, tienes un accidente de coche, estás en el momento y lugar adecuados para ti. Porque muchas veces creo que se puede confundir esa afirmación que he hecho con que siempre tiene que ser algo maravilloso, que estés y te encuentres una persona genial y que te vaya todo genial. Incluso un robo, un accidente, una circunstancia considerada mala también es lo adecuado para ti. Lo que comentaba al principio de una persona inspirada, a lo mejor es alguien
que tuvo un grave accidente de coche y eso le ayudó a cambiar su mentalidad, porque si no hubiera sido un empresario frustrado toda su vida o un trabajador frustrado, y gracias a ese accidente empezó a cambiar. Conozco a varias personas que les ha ocurrido cambiar los valores de su vida y a empezar a ver la vida o cuidar a su familia cuando antes su familia era lo último porque estaba todo el día centrado en el trabajo. Entonces ese accidente o esa circunstancia aparentemente perniciosa, no hay errores ni casualidades en el plan, puede ser algo bueno. De hecho, si está en tu vida es porque lo necesitas vivir. Esa es la cuestión. André necesitaba ese padre y fue ese padre aparentemente el origen de sus frustraciones, pero entiendo que también de muchas alegrías. Ponle que como es tenista a los 36 se jubiló y es multimillonario y de los 36 a lo que le queda de vida puede vivir como quiere, montar un negocio o no, dedicarse a meditar en el campo. Todo es relativo y aunque él lo narre en sus memorias con cierta frustración, eso era su emoción. Pero ¿qué te dice que si él hubiera sido cajero en el supermercado no hubiera sido un tío frustrado también? También hay casos de otros tenistas que sus padres les insistieron y les acompañaron desde niño a hacer el deporte y no lo han vivido así. Entonces yo separaría su emoción predominante con su guión. Hay empresarios que han sido de muchísimo éxito y al final han fallecido de una enfermedad grave porque han estado descuidados en otros aspectos. Y hay empresarios de muchísimo éxito que han sido súper felices. Entonces, para mí no está tanto ligado al éxito. Para ambos, para el que al final muere de un cáncer súper fuerte como el que vive hasta los 100 años siendo súper feliz, para ambos estaba en su guión un camino para el éxito. Por eso el éxito en sí no es algo objetivable. ¿Fue exitoso el empresario que era multimillonario y murió de un cáncer? Si lo compartimentas como que el éxito es tener mucho dinero, sí. Si lo compartimentas como que el éxito es tener salud, pues no.